En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. De junio, muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este programa Criterios, una producción de Mix de Medios y la señal positiva de Canal 8 Ágape. Espero que su faena de este día haya sido todo un éxito, como es la costumbre de los salvadoreños. Pues bien, esta noche vamos a examinar, vamos a comentar con los trabajadores, los dirigentes de los trabajadores, un sector que es la fuerza fundamental de nuestro país. Óigase bien, los trabajadores organizados de nuestro país están esta noche con nosotros. Me refiero a nuestro querido amigo Roberto Gómez, de secretario general de la CNTS. Es así, ¿verdad? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. Muy buenas noches, gracias a la oportunidad de poder dar a conocer nuestra posición en el quehacer nacional en este momento. Muy bien, y también con nosotros Marvin Reyes, el secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil de nuestro país. Marvin, ¿cómo está? Qué gusto me da volverle a saludar. El gusto es mío, don Alfred, y buenas noches a todos los que nos sintonizan. Un gusto también compartir este escenario con un gran sindicalista como Roberto, ¿verdad? Y exponer los puntos de vista desde la óptica sindical, por supuesto. Es muy importante, amigos televidentes, que tomemos en cuenta la posición de los trabajadores, porque es ahí donde recae el esfuerzo que deben de tener los gobiernos de nuestro país. La situación de los trabajadores en El Salvador después de 2 años de gestión del presidente Bukele. Y vamos a comenzar precisamente con esto. El discurso que dio el mandatario el día de ayer por la noche en cadena nacional desde la Asamblea Legislativa. Los trabajadores tienen su lectura del discurso y vamos a comenzar con Marvin Reyes para que nos dé sus apreciaciones sobre el discurso que mantuvo el presidente Bukele en la Asamblea Legislativa celebrando su 2º aniversario de gestión. Marvin, los trabajadores, ¿qué percibieron de este discurso del mandatario? Bueno, en términos generales, el discurso del presidente fue un discurso, precisamente, no fue un informe de rendición de cuentas. Muchos nos quedamos esperando precisamente ese componente, ¿verdad? Que se rindiera informes a la población salvadoreña, a la Asamblea Legislativa y demás entidades del Estado sobre aquellos aspectos que se han venido trabajando, sobre aquellos aspectos que se tienen que trabajar, se tienen que abordar para digamos, disminuir la brecha de desigualdad en el país, mejorar los índices macroeconómicos y sobre todo establecer aquellos parámetros de disminución de la corrupción. Pero lo que vimos en el discurso del presidente en sus 2 años de gobierno fue un discurso, bueno, básicamente es un calco de lo que ha venido diciendo durante 2 años,
¿verdad? Lo que menos vimos es rendición de cuentas. Vimos un ataque directo a la oposición, ¿verdad? Prácticamente fueron humillados ahí en ese escenario. Nosotros consideramos, bueno, a título personal, yo considero de que eso no se ve absolutamente nada de ético, ni diplomático, ni profesional, ¿verdad? Estar repitiendo sobre lo mismo, que en 200 años el país aquí no se ha hecho nada más que condenarnos a la pobreza, desigualdad y la corrupción, que en los 30 años 20 de Arena y 10 del FMLN no se ha hecho nada. O sea, ese discurso ya parece un disco rayado, definitivamente. Hay muchos sectores que ya no, eso ya no lo ven con buenos ojos, pues. Además de esa situación, hay algo que llamó mucho la atención, que lo voy a recalcar de lo que dijo el presidente anoche. Habló de transformar el país, lo cual conlleva muchas cosas. Eso es cierto. Transformar el país implica grandes esfuerzos, ¿verdad? Sobre todo de la parte gubernamental, que tienen que establecer los lazos con cooperantes internacionales, con los empresarios nacionales para poder desarrollar una economía floreciente en el país. Pero dice él que el pueblo tiene la responsabilidad de defender los logros que este gobierno ha alcanzado. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar defendiendo logros de gobiernos? ¿Cuáles son esos logros? Esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son los logros que ha alcanzado este gobierno? O sea, nosotros nos quedamos preguntando, ¿cuáles? ¿Verdad? Si ahí en ese discurso no dijo absolutamente nada, más que tirar veneno por todos lados, ¿verdad? Esa es una situación que nosotros nos preguntamos, ¿cuáles logros? Si lo que se ha hecho, digamos, son situaciones cosméticas. Ahí no mencionó absolutamente nada de algún avance que se haya obtenido, pues, ¿verdad? Cuando no se tiene nada que decir, lo que se plantea es una falacia, ¿verdad? Se dedicó a insultar, se dedicó a criticar a la oposición, a los países cooperantes, todo menos decir qué logros se han obtenido. Cualquiera podría decir, hemos obtenido las vacunas. Todos los países tienen las vacunas para el COVID. Quitamos a los de la sala, quitamos al fiscal general. Esos no son logros. Esa es una vendetta política para que a mí no me digan nada y gobernar como yo quiero, ¿verdad? Y ese es prácticamente el mensaje que ha dado. Y todos los que opinan diferente son enemigos. Eso es lo que el mensaje, así en síntesis, lo que mencionó. Ahora, hay un detalle que llama también la atención, ¿verdad? Vamos a ver, Marley. Mencionó él, este 1 de junio es el quinto paso de nuestra historia. Este día inicia una nueva etapa para un país. Hoy viene la batalla del pueblo para desmontar el aparato ideológico. Veamos, habla de un quinto paso. Esto me imagino que se le salió, ¿verdad? Fue un exabrupto. Sí, una pifia, como se dice, que se le salió esto del quinto paso. ¿Qué significa esto? Que hay una agenda oculta que nosotros no conocemos, nadie sabe cuál es, más que solo ellos, ¿verdad? Ahí el gabinete de gobierno, y que ya se dieron 4 pasos. Ya se dieron 4 pasos, que no sabemos cuáles son. Habría que escudriñar hacia atrás, ¿verdad? Al inicio de este gobierno, para ver cuáles son, o tratar de deducir cuáles son esos 4 pasos que ha dado, ¿verdad? Este quinto paso dice desmontar el aparato ideológico, pero la gente puede estarse cuestionando, puede estarse preguntando, ¿y qué es el aparato ideológico del Estado? ¿O qué es un aparato ideológico? Resulta que los aparatos ideológicos establecen una forma de percibir la realidad de los pueblos. Ese es un aparato ideológico. Ahora, aquí los estados tienen varios aparatos ideológicos. Entre ellos están los medios de comunicación, ¿verdad? Que muestran una verdad, ¿verdad? Lo que está pasando en el país objetivamente, pero puede manipularse de tal manera que esa verdad puede ser distorsionada. Se le puede dar al pueblo lo que quiera interpretar, ¿verdad? Los gobernantes pueden sacar solo las noticias bonitas, pueden sacar solo
las calles que están bien asfaltadas, que están sin ningún bache, ¿verdad? Pero por otro lado está el gran desorden que no se muestra a la población ni a la opinión pública. Y los otros aparatos, por ejemplo, tenemos el sistema educativo. El sistema educativo es un aparato ideológico que es el que perpetúa la fuerza laboral del sistema capitalista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema educativo lo que produce son esclavos modernos que van a parar al aparato de producción del capital. Eso es lo que produce el sistema educativo. Ese es un aparato ideológico. Ahora, ¿qué es lo que va a desmontar el presidente? ¿Va a cambiar el sistema educativo? ¿Va a inhibir a los medios de comunicación que le son incómodos? ¿Qué va a hacer? ¿Va a utilizar la fuerza pública para reprimir a todo aquel que esté publicando en Facebook o en Twitter? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a desmontar eso? Y lo que dice es que el pueblo tiene que defender eso. ¿Sí? ¿Cómo vamos a defender nosotros algo así? O sea, y aquí no nos demos a tol con el dedo, como dicen. Eso no es cierto que el 97% apoya al presidente. Él ha ganado con el 27% que fue a votar, ¿verdad? Ese 27% le dio la magistratura. No ha ido el 100% del padrón electoral, apenas un 27%. Y sobre esa base se manejan estadísticas manipuladas de 97% que el pueblo aprueba algo así. Yo lo considero errado. Y ahí viene la repetición de los mensajes, que el 3%, que son unos poquitos. Incluso una diputada se atrevió a decir que al que no le guste que se vaya del país. ¿Y cómo es eso? ¿Y a cuenta de qué? ¿Y qué se cree esta señora, pues? Se cree dueña del país, que le va a decir a uno, mire, si no le gusta, lárguese de aquí. O sea, de mi patria me van a echar. O sea, yo los invitaría a que trataran de hacerlo, ¿verdad? A que me trataran de echar de mi país, de donde yo he nacido. Muy bien, estas son las primeras apreciaciones, amigos televidentes, de la posición de los trabajadores en cuanto al discurso del presidente Bukele hecho con motivo de su segundo año de gestión al frente de nuestro país, hecho en la Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a este espacio comercial para conversar también. Vamos a ver qué nos dice Roberto Gómez. Él es el dirigente de la Central Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Ya vuelvo. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuemos conversando con los dirigentes de los trabajadores de nuestro país. Roberto Gómez, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores, ha observado también el discurso del presidente Bukele. ¿Usted comparte algo de lo que dijo Marvin Reyes o le agrega algo? Fíjese que nosotros tenemos una lectura quizás un poco diferente. Para dar una opinión, primero vamos al colectivo, intercambiamos algunas posiciones, y en este momento el problema quizás más latente es que se está saliendo del camino el respeto al derecho laboral por algunas instituciones o gobiernos municipales que han ganado nuevas ideas. Pero respecto al discurso, yo sí creo que la opinión debe de ir enfocada de dónde venimos, qué estamos haciendo y para dónde vamos. No nos detenemos mucho en quién ganó, en eso no nos detenemos mucho nosotros como trabajadores, sino qué es lo que le está pasando al pueblo de El Salvador. Y definitivamente creemos que la revisión debe ser completa a nivel de país.
porque nadie puede decir que está en contra de todas las computadoras que le están dando a los estudiantes. Nadie puede decir que está en contra de la canasta alimenticia, ni de la ayuda económica, pero sí hay que hablar del endeudamiento externo. ¿No le parece a usted que nosotros somos los que vamos a pagar esa canasta y ese dinero? A eso me refiero. Oh. O sea, porque la parte de la asistencia que él le está dando al pueblo viene en la segunda etapa. Ahí es donde uno, al escuchar el discurso del presidente, bueno, dice, ¿y a qué se refiere? Él mencionó algunas cosas importantes, ¿verdad? No me detengo mucho en la parte ideológica, sino que me detengo más en el recurso que pueda llegar a obtenerse en el país para el pueblo de El Salvador. Ejemplo, el reto, y hay que tomarle la palabra, el reto de las propuestas que desde la clase trabajadora tenemos que comenzar a empujar a la Asamblea Legislativa, porque el sistema va a haber que probarlo. O sea, mientras no podemos opinar lo contrario. Nosotros no hemos dado opinión acerca de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué opinan de eso? Es que no podemos dar opinión. Le voy a explicar por qué. Porque las resoluciones expeditas fueron en el caso del Banco Central de Reserva, en el caso del director de Medicina Legal y en otros casos. Pero tenemos un montón de amparos de los trabajadores que hasta la vez ahí están guardados. La Asamblea ahorita comienza de nuevo a tocar el punto porque va a elegir a los que van a tomar posición en la Corte Suprema dentro de un par de meses. O sea, ahí se acabó el pleito de estos días y van a seguir un procedimiento, digamos. Pero a partir de las demandas que vamos a poner por los 62 despedidos de la alcaldía de Mexicanos que tenemos actualmente, de las más de 23 despidos de Panchimalco que tenemos actualmente, y del caso que estamos en la Asamblea Legislativa como confederación, en su momento vamos a decir si de verdad nos van a responder con la base legal del país o van a hacer uso de la matonería. Entonces, en ese proceso es donde estamos en este momento. Mencionó algo importante, dijo, los presidentes anteriores privatizaron todo. El tema de las pensiones es un tema que si no lo resuelve muy pronto, las opiniones comienzan a irse contracorriente. Habló de que se privatizó Antel, la luz, o sea, todas esas cosas le generaban en aquel momento ganancias millonarias al gobierno. Entonces, vamos a ver si a eso se refería o solo lo dijo en el discurso, si no va a dar el siguiente paso. El tema de la reforma agraria, del otro paso que está pendiente, porque el país financieramente no va a aguantar seguirle dando canasta alimenticia al pueblo, porque va a llegar al 100% del PIB y se acabó. Entonces hay que enseñarle al pueblo a pescar, no darle pescado. Entonces ese es un procedimiento. Entonces, sobre esos procedimientos, nosotros, por ejemplo, ya presentamos al Ministerio de Trabajo propuestas. Hace 2 años presentamos la propuesta del salario mínimo. Es un tema que no se ha tocado. Y eso nos interesa como trabajadores, sí nos interesa como trabajadores. El tema de pensiones, repito, el tema de la reforma agraria, el tema de las reformas laborales para que se actualice los procedimientos en el Ministerio de Trabajo y se atienda en debido momento a los sindicatos. Vamos a ver, ¿cuántos despedidos van ya de la Asamblea Legislativa? De los que físicamente tiene registrados el sindicato, un poquito más de 500. ¿Despedidos? Sí, de esos 500, póngale 150 afiliados. De estos afiliados, físicamente hay testigos de que se presentaban a trabajar. Porque una cosa es decir, voy a hablar con el sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores, que es Citral, pero se sentó con otro sindicato que no representa a la mayoría de los trabajadores, que es SEAL. ¿Y ese sindicato que no representa a los trabajadores, de dónde salió? De Ghana. Y no sé si lo asesoraron bien, pero ya hay hay un nombre que va a aparecer en una ONG de los datos que acaba de dar el Ministerio de Hacienda a la misma Asamblea Legislativa. Por eso que el llegar al poder significa también
ponerle atención a las opiniones que se dan desde la clase trabajadora, y hemos llamado a la mesa de diálogo, o sea, porque la realidad de nuestro país es que como trabajadores debemos de responderle al pueblo, porque el pueblo es el que nos paga. Si hay que hacer una reingeniería, si hay que revisar procedimientos, si hay que revisar carga laboral, hay que hacerlo. Pero de un solo notificarle a alguien que vive de su sueldo, él y su familia, creemos que eso es una violación al derecho humano. Entonces, nosotros nos detenemos en todo eso y sí vemos que podemos tener la oportunidad. Cuando él dice que el pueblo debe defender, quizás no solamente la palabra defender, debe de proponer y de empujar los cambios que necesitamos. Por ejemplo, la Universidad Nacional necesita descentralizarse. Y tiene la capacidad ahorita el movimiento sindical para hacer eso, proponer y empujar. De hecho, las propuestas, así como comenzamos con las pensiones. Comenzamos con las pensiones, poca gente, pero al final la marcha que hicimos a Casa Presidencial, nos unimos de todo color y de todo sabor. Y yo siempre les pregunto a ustedes, los trabajadores, ¿basta con marchas para llegar a los objetivos que ustedes quieren? De hecho, ¿o no creen que esos métodos están agotados? De hecho, son métodos agotados, porque si usted ve Colombia, ¿cuántos meses lleva ya de estar en la calle? Cientos de muertos. ¿Hasta dónde va el esfuerzo de nuestra confederación? Hoy a la 1 tenemos una reunión con nuestros representantes de ADS y vamos a cabildear si en este momento que está reunido la OIT en Ginebra, de un solo vamos a mandar los violadores de derechos laborales a que los pongan en la lista. Y las demandas no son contra la alcaldía de Pancho, no es contra la alcaldía de Mexicano, ni va a ser contra la Asamblea Legislativa. La demanda es contra el Estado de El Salvador. O sea, y por eso yo creo que aquí hay dos puntos de vista. Uno es la del dueño de la empresa o del patrón, y otra es la del trabajador. El juego democrático es que nosotros estamos obligados a hacer lo que nos corresponde, porque si no lo hacemos nos van a demandar nuestros afiliados a quienes representamos. Entonces, yo creo que esa parte sí deberían de ponerle atención, porque el diálogo por excelencia es con las partes involucradas. En este caso, el país tiene el Consejo Superior de Trabajo, donde deberían de estarse discutiendo las reformas laborales. ¿Está instalado? Está instalado, pero no está convocado. Es un error que tiene que subsanar el Ministerio de Trabajo. Y que ahorita, en este momento, también hay situaciones que se están discutiendo en Ginebra. Entonces, yo creo que todas esas partes es lo que verdaderamente interesa como clase trabajadora, y es lo que ponemos nosotros en el taller de la mesa, para ir sacando los elementos de juicio y acudir a las instancias correspondientes. Muy bien, amigos televidentes, estamos escuchando la posición de los trabajadores salvadoreños en cuanto a la nueva administración que ya cumple 2 años, el presidente Bukele. Yo vuelvo en más para hacer más evaluaciones según la óptica de los trabajadores salvadoreños. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sigamos conversando, amigos televidentes, con los representantes de los trabajadores salvadoreños. Marvin, si hacemos una evaluación de los 2 años, ¿en qué concluimos según los trabajadores? Bueno, voy a exponer al sector que yo represento, que es la Policía Nacional Civil, los trabajadores de la policía. En 2 años de este gobierno, nosotros hemos podido percibir algunas mejoras en la policía, porque hay que reconocerlo, ¿verdad? Roberto mencionó algo que hay aspectos que se reconocen, ¿verdad? Pero que al final los vamos a terminar pagando todos, como los
las bolsas de alimentos, las computadoras, etcétera. Pero digamos que esos son aspectos que le van llegando a la gente, hay que reconocerlo. En el sentido de la Policía Nacional Civil hay un aspecto de mejora en los ingresos de los policías, bueno, de casi todos, ¿verdad? ¿De cuánto? Estamos hablando de un bono de $200 que reciben los policías de forma mensual, ¿verdad? Es un bono, vamos a aclarar bien, porque aquí la gente cree que son $200 de aumento salarial, y eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. La propuesta nuestra, ¿verdad? Porque nosotros le entregamos al presidente Bukele cuando era candidato una serie de aspectos a mejorar dentro de la Policía Nacional Civil, y por eso es bueno hacer la evaluación. ¿Cuántos de esos aspectos se han cumplido? Solamente se ha cumplido medianamente el primer punto que nosotros le presentamos a él en su oportunidad, que es el aumento salarial para todos los trabajadores de la policía. Vea, este aumento llegó, pero en forma de bono. ¿Qué es lo que pasa cuando le entregan un bono al trabajador? Este bono no va al salario, o sea, no le mejora realmente lo que él percibe como su patrimonio, ¿verdad? El patrimonio del trabajador es su salario. ¿Qué pasa? No le mejora la cotización para el fondo de pensiones. No puede optar a un crédito de mayor valor, un crédito hipotecario que le permita obtener una casa, digamos, de mejores condiciones. Porque por ahora al policía le prestan en base a su salario de $424.77 que recibe al mes. Ese es el salario por agente. Ese es el salario de un agente, $424.77, sigue siendo el mismo. Nosotros habíamos planteado que estos $200 pasaran al salario para que mejorara sustancialmente. El policía tiene un escalafón, ¿verdad? Cada 4 años recibe 6%, que representa $25.44 cada 4 años. En toda su vida laboral, el policía, en sus 30 años de servicio, va a llegar a ganar $575 en 30 años. Ahora, eso es risible, pues, para alguien que expone su vida y que al final, vamos al tema de pensiones, que es lo que mencionaba Roberto. Esto a nosotros nos preocupa mucho porque no hay indicios ni absolutamente nada que nos indique, por ahora, ¿verdad? Por ahora, a pesar de las propuestas de los trabajadores sobre ese tema, que el gobierno esté abordando este punto, ¿verdad? Ahora, dentro de la policía, volviendo a esta evaluación de los 2 años, aparte de eso, ¿verdad? De estos $200 que recibe el policía, se continúa con los horarios esclavistas. El policía está trabajando 12, 14, 16 horas diarias. Esto es una violación expresa a la Constitución, al Código de Trabajo y a la misma ley de la carrera policial, que establece 8 horas laborales. Sin horas extras, me imagino. Sin horas extras, exactamente. Si no se les paga horas extras. No, el policía no tiene derecho a horas extras, ni a nocturnidad, ni a nada. Lo que le dan es un monto para alimentación, que a seguridad pública, que es el grueso de la policía, el 80%, 85% de los policías son de seguridad pública. Y tránsito, ¿verdad? Ahí incluye 911 y todos los puestos de... ¿Y el bono de alimentación va incluido en los 200? No. Esa es aparte, son $130 que recibe la gran mayoría de policías. $130. Eso, más 200 de bono, 310. 330, digamos. Pero el bono de la comida muchas veces no les alcanza para cubrir los 6 días que están acuartelados y pagar por los 3 tiempos de comida. Agua, porque la policía no da ni agua. El transporte, todo eso. Y dejar para que su familia coma pues en su casa, ¿verdad? Esta es una situación que se ha mantenido. Hay aspectos que no se han tocado ni se han abordado dentro de la policía, como es el maltrato de las jefaturas, ¿verdad? Las jefaturas policiales, nosotros tenemos innumerables quejas de prepotencia, actos arbitrarios, acoso sexual, acoso laboral de parte de la jefatura. No se ha corregido. No se ha corregido los traslados arbitrarios. Ahí tenemos el caso último de los compañeros del centro histórico que conforman los equipos FOCA, que así se llaman por sus siglas, ¿verdad? Entonces estos compañeros, que son alrededor de 300, expresaron que no estaban de acuerdo que los movieran del cuartel San Carlos, donde ellos tienen su base, hacia unas instalaciones incómodas en San Jacinto. Pues porque ellos se expresaron públicamente y dijeron, miren, no queremos esas condiciones indignas, los están trasladando.
de 7 en 7, de 8 en 8. La cosa es desarticular por completo la unidad. Esto está pasando en este gobierno. Se siguen los traslados arbitrarios, que se dijo no iba a darse, ¿verdad? Continúa esa situación. No hay insumos para que los policías trabajen correctamente. Digamos, aceite para los vehículos, repuestos, no hay llantas, no hay papelería. Los agentes investigadores tienen que comprar el papel para imprimir, o en ocasiones tienen que ir a imprimir a cibercafés o a sacar copias a otro lado, porque en las instalaciones no hay tóner, las fotocopiadoras no funcionan. Es un caos administrativo al interior de la PNC. Eso es lo que está pasando, ¿Y señores? en cuanto al armamento, la pistola y las municiones? No se ha obtenido más armamento en estos 2 años, tampoco... ¿Cuánto es la dotación de munición? La munición que le dan al policía son 30 balas, ¿verdad? Que si se las gastó, después cuesta que las repongan. ¿Cada cuánto se las reponen? Si no las gasta, puede tener 30 años esas balas ahí. Se le arruinan. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el personal? Lo mismo que hacía en los gobiernos anteriores, comprar las balas ellos mismos. Los uniformes, no han dado uniformes en 2 años. En seguridad pública están los compañeros, nos mandan las evidencias. Ahí ellos compran tintes, ponen a hervir el uniforme para que agarre color, porque se ven morados, se ven rojos. O sea, hay una deficiencia tremenda. O sea, la policía es una de las instituciones más sacrificadas, ¿verdad? Porque se le está exigiendo que controle los territorios, que capture delincuentes, que respete derechos humanos, pero no se le está dando cumplimiento a lo que se peticionó. No está el escalafón administrativo, no hay programas para las viudas, para los huérfanos, que son más de 800, niños que quedaron huérfanos de todos los ataques que han habido. ¿Se les está pagando el seguro? El seguro de vida sí, pero no se ha mejorado. Es otro aspecto que nosotros planteamos en esos acuerdos que se firmaron de puño y letra del presidente, ¿verdad? Eso no se ha cumplido. No se ha instalado ni tan siquiera una mesa de diálogo y negociación con nosotros, representantes de los trabajadores, y ellos, las autoridades de la PNC. Vean, hay una gama de aspectos que no se están tratando, y lo peor es la utilización política de la policía para ciertos aspectos, ¿verdad? Para ciertos aspectos que han sido señalados por organismos internacionales y por observadores de derechos humanos, ¿verdad? Que ese es un aspecto muy delicado, porque la policía se está alejando de la esencia de los acuerdos de paz, donde establece que la policía debe ser apolítica, debe ser alejada de cualquier situación partidaria. Y sin embargo, el director actual, Mauricio Arriaza Chicas, él ha jurado lealtad al presidente, alejándose de su función de policía y de su juramento que hizo como policía, ¿verdad? Se le olvidó por completo. Y la relación que existe de él hacia abajo con todos los subalternos es nula. Él no habla con el personal, él no se dirige a la gente, él no está pendiente de qué es lo que le falta al personal. Y ahí hay unos grandes vacíos, hay unas grandes falencias, y que en 2 años no se han resuelto. Necesitamos que vayan poniendo ya esta situación como prioridad, ¿verdad? Como prioridad, porque ¿cómo le vamos a exigir a un trabajador que dé lo mejor de sí y no le estamos dando las herramientas de trabajo, ni le estamos asegurando condiciones dignas? Muy bien, amigos televidentes, después de esta intervención de Marvin Reyes, vamos a un espacio para nuestros anunciantes, porque estas sugerencias son para usted. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Pues bien, Roberto Gómez, vamos a conversar de algo muy interesante, que es el salario mínimo para los trabajadores. Ya van 2 años de gestión del presidente Bukele. ¿Cómo ven ustedes esta situación cuando el ministro dijo que realmente ven que está bien el salario mínimo para los trabajadores actualmente? De hecho, ahí es donde tenemos que empujar un poco la carreta. Hay un consejo, ¿verdad?, superior de salario mínimo que hay que reactivarlo, no porque ellos quieran, sino que porque creemos nosotros que es el momento de seguir insistiendo. Un salario de la empresa privada, digamos, de la fábrica de maquila, anda en el promedio de $10 diarios. En los $10 diarios viene el pasaje, ida y vuelta, viene la alimentación, porque entran a las 6 de la mañana, o sea, le vienen quedando, si acaso comen así, poquito, unos $2 libres. Y con esos $2 libres tienen que mantener toda su familia. Entonces, creemos nosotros que si el presidente en el discurso dijo que hay que luchar contra los poderes, habría que revisar los estados de cuenta de todas las empresas, porque aquí el rico se ha hecho más rico, y lo dijo él en el discurso, y el pobre más pobre. Entonces yo creo que es tiempo de que le recomiende al ministro de Trabajo que en forma rápida se mejore el salario mínimo, porque no tiene que ver en la asamblea, sino que es ahí en el Ministerio de Trabajo, en el Consejo de Salario Mínimo, ahí es. Pero usted dice que no es convocado. No, es que ellos sí se están reuniendo. El asunto es que tienen una responsabilidad histórica por la que van a rendir cuenta al pueblo trabajador. O sea, y esos son temas medio complicados, porque en la medida que se va a ir poniendo en la mesa, en esa medida van a ir identificando los líderes o las lideresas que no están acorde a las exigencias de la clase trabajadora, sino que, digamos, están en algún momento como subordinados a lo que dice alguien, y no tienen esa opinión con independencia y autonomía. A eso me refiero. Y ahora con la ley de pensiones, ¿qué esperan ustedes de este gobierno? Con la ley de pensiones, claro. Ya pasaron 2 años, ¿han hecho algo? Sabemos que hay diversidad de propuestas, hay más de 20 propuestas. Nosotros nos fuimos con 2, una, la creación del instituto, pero no veíamos en ese momento que quisieran que desaparecieran la AFP. Hicimos la mesa por la pensión digna, donde pedíamos una reforma para subirla al 75%. Pero hoy es de retomar la primera, que es la creación del instituto. Tiene que ver con una reforma tributaria un poco profunda, donde el que tiene más tiene que aportar más para que el pueblo de El Salvador salga un poco a flote. Entonces yo creo que el reto ahí está, y en la medida que el tiempo va pasando, por mucha pasividad que se le vea al pueblo, al ir identificando el saldo rojo, tiene que ir saliendo a flote el reclamo. Entonces yo creo que hay un reto, hay 2 posiciones, repito. Una es la del patrón o dueño de la empresa, y otra es la del trabajador, que en su momento va a ir apretando en la medida que tiene que presionar para que responda. Ahí es donde dice el presidente, nos tira un mensaje. Quien tiene que garantizar, cuidar esto es el pueblo, y el pueblo tiene que seguir reclamando porque votó por los cambios. Pero estos cambios, desgraciadamente, para muchos que votaron por ellos, son despidos. En Panchimalco estoy seguro que más de la mitad de esa gente que han despedido de la alcaldía votaron por ellos. En Mexicanos, más de la mitad de esos 53 que han despedido ahorita votaron por ellos. No digamos en la Asamblea Legislativa. Todas esas son razones que ellos deben de medir desde su equipo, desde Casa Presidencial, con todos estos funcionarios que están actuando de una manera, dijera yo, unilateral, porque no claro que sea línea, pues, sino que ellos quieren poner a la gente de ellos en esa zona, pero violando derechos laborales. Entonces desde ahí nosotros tenemos una responsabilidad como trabajadores, no quedarnos callados, denunciar, y ese es el juego de nosotros. Muy bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Vuelvo con la despedida y conclusión de este interesante programa que le hemos dado para la clase trabajadora, la fuerza del país.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a la conclusión de este programa. En este sentido, Marvin Reyes y también Roberto, ¿cómo se sienten como trabajadores? ¿Cómo ven el panorama de los trabajadores? Tenemos 2 minutos para cada uno. El panorama de los trabajadores por ahora es sombrío. Mientras no se trabaje en políticas de reactivación económica, mientras no venga inversión extranjera, mientras no se fomente la inversión interna, ¿verdad?, se reduzcan la tramitología que es engorrosa para fundar una empresa, poner un negocio, mientras no se reduzca la criminalidad de las pandillas, que la gente pone un negocio, a la semana ya le están llegando a cobrarle la extorsión. Eso limita mucho de que el país progrese. Hay que ponerle un alto a eso. Es un reto definitivamente para el gobernante, para la Asamblea Legislativa y para demás órganos del Estado, buscar la coherencia, buscar escuchar realmente a los sectores, a la clase trabajadora, a la sociedad civil, porque esa es la función de un presidente, unificar al país, no estar con discursos de odio y hablando del pasado. Dejemos el pasado allá, enterrémoslo y caminemos de aquí para adelante de forma conjunta. Si el presidente dice que va a escuchar al pueblo, que lo escuche realmente, ¿verdad? Que atienda las demandas de los trabajadores. Se le ha hecho llegar infinidad de propuestas, infinidad de aspectos que hay que mejorar. Tienen que atenderlos, tienen que buscar la manera de ir resolviendo aspectos que son vitales para el país, para la sociedad, para los trabajadores, para los sectores que nosotros representamos, y dejar de estar viendo fantasmas, dejar de estar viendo detractores donde no los hay, ¿verdad? Bajarle un poco al circo mediático, no vivir del espectáculo y enfocarse más en la realidad, enfocarse más en aquellos aspectos de beneficio al pueblo salvadoreño. Muy bien. Roberto Gómez. Quizás el llamado a nuestra clase trabajadora es a buscar la coherencia de la lucha y no la ambición personal. Como líderes de los diferentes sindicatos, creo yo que la mejor opción es negarse a un puesto político o de funcionario público, porque la experiencia de todos estos años, como lo dijo el presidente, no nos ha dejado muy buen resultado. Y el llamado a la conciencia de los diputados y diputadas, que muchos de los que están ahorita ahí no tenían trabajo. Hoy sí tienen trabajo. Pero cuando se están dando la noticia de los despidos, que se pongan en los zapatos de los despedidos y que reaccionemos y que mejoremos la parte de las leyes laborales, no para ir retrocediendo más, sino que para garantizar una vida digna a la clase trabajadora. Entonces yo creo que para nosotros como trabajadores tenemos un reto, ya que engavetaron todas las propuestas, las archivaron, comenzar a hacer llegar propuestas frescas, mejoradas, y a ver qué se nos va a responder. Ese es el reto de nosotros. No podemos opinar antes de que tengamos una respuesta. Si se nos dice no se les va a atender, ahí tendríamos que comenzar a ¿Y si se les va dilatando?
también hay que exigir una pronta Muy bien. justicia. ¿Por qué? Perfecto. Porque ya no hay pretextos. Tienen los votos, tienen todas las herramientas. Hoy no pueden decir al pueblo, mire, yo no tengo suficiente. Muy bien. Gracias, Roberto. Gracias, Marvin, por haber venido y estamos invitados a traerlos de nuevo, ¿de acuerdo? Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado desde esta hora. De seguro, el día de mañana tendremos más para usted. Buenas noches. En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Grifológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM.